Muy buenos días a todos, queridos amigos. Bienvenidos nuevamente a un encuentro más de El Revisionista. En el día de hoy, junto al querido camarada Enrique Marañón, vamos a analizar una serie de declaraciones recientes que están circulando por los medios de comunicación, donde la diputada Lemoine tuvo unas declaraciones donde intenta vincular al nacionalismo católico argentino con movimientos internacionales de corte soviético o teocracias del Oriente Medio. Para abordar esto, primero debemos limpiar el campo, ¿no? ¿En qué sentido? El campo de juego. ¿Por qué? Porque para realizar declaraciones no basta solo comprender la cámara, sino justamente entender, leer y analizar los hechos. A su vez, tener justamente una coherencia dentro del conocimiento en base a los argumentos que se quieren esgrimir. En este caso, la diputada Lemoine, quien es conocida por su gusto de vestirse de personaje de Marvel, de DC Comics, y bueno, realizar estas declaraciones sin sustento académico, desconociendo realmente la raíz de todas estas nomenclaturas, de todas estas afirmaciones, ¿no? Entonces, en primera instancia, como vamos a ver en el video, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Como se mencionó en el video, la diputada dice que el nacionalismo católico sirve a intereses soviéticos. En primera instancia, a ver, hay que entender, habría que explicarle a la diputada Lemoine fundamentalmente lo siguiente, que el nacionalismo católico, fundamentalmente en Argentina en la década del 30, nace precisamente como una barrera política, ideológica, contra el avance del comunismo. Fundamentalmente se va a convertir, ¿sí?, el catolicismo, el nacionalismo argentino, en un frente de combate feroz contra las ideas de Carlos Marx, las ideas de la colectivización, del proletariado, de la lucha, de la dialéctica entre el proletariado y el dueño de los medios de producción. Entonces, es realmente un anacronismo también. ¿Por qué? Porque habla de intereses soviéticos y estamos en pleno 2026. O sea, la URSS, la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, cae en el año 1991, cuando también cae el muro de Berlín. Entonces, ahí ya se plantea un anacronismo extremo. ¿Sí? No se puede hablar de intereses soviéticos en la etapa actual. En todo caso, si la diputada hubiese querido hablar de intereses rusos, tendría que haber utilizado la nomenclatura de eurasianismo, entendiendo a la región de Eurasia, donde la Rusia actual intenta extender su esfera de poder por toda esa zona, teniendo en cuenta justamente, sobre todo, la región de Ucrania, como lo está haciendo hace ya varios años, que le permite controlar y tener acceso al mar Mediterráneo a aguas cálidas. Es la teoría de Mackinder respecto de la dominación del Herland. ¿Sí? Quien domina el Herland domina el mundo, dice Mackinder, y es así donde Rusia intenta justamente extender su esfera de influencia. Volvemos con esto. Era importante que la diputada supiera esto a fin de poder realizar esa aseveración. Obviamente, al parecer no lo sabe y comete esas barrabasadas hablando respecto de intereses soviéticos. ¿Sí? Bien, después, otra, como hay que tener en cuenta los términos que se utilizan. No se puede inventar una categoría como el nacionalismo con Z,
que menciona acá la diputada para intentar pegar por proximidad fonética al nacionalismo católico con el movimiento nacional socialista de Adolf Hitler. ¿Sí? Que de hecho la Iglesia Católica ha condenado en reiteradas ocasiones, fundamentalmente con la encíclica Mitberender Sorg del año 1937, donde condena justamente el nihilismo y la supuesta superioridad de la raza aria propagada por Hitler. Sí, entonces, mencionar y aseverar que el nacionalismo católico está íntimamente relacionado con el movimiento nazi, la verdad que es una falacia y una acusación realmente seria que no tiene sustento ideológico ni sustento académico, ¿no? Escuchen esto que les voy a decir. Mark my words. Este es un Lilia Moment de esos que el tercer ojo dijiste. Hay un movimiento internacionalista que sirve a los intereses soviéticos también, que es el nacionalismo con Z, que se llaman católicos, pero no son católicos. Cuando yo les digo el nacionalismo católico, piensen en Villarroel, en Santiago Cunio, Juan Grabois. Están alineados ideológicamente con la teocracia iraní. ¿Dónde un católico, un cristiano se va a alinear con la teocracia iraní? Son una herramienta del soviet. ¿Por qué? Porque los de la derecha, porque no son derecha, son los nacionalistas. Son una manga de conspiranoicos chiflados que flashean que se le pegan las cucharas porque se vacunaron. Son los que en la cuarentena enfocaba C5N constantemente para desacreditar a todo el movimiento anticuarentena. La nenecha nacionalista es una herramienta de infiltración del soviet. Entonces, estén atentos porque todos los movimientos de Villarroel, que vienen planeados desde antes, mucho antes de que Javier fuera presidente, están alineados con las injerencias de Grabois también en la democracia. No es casualidad que la mayoría de las operaciones contra Patricia Bullrich y Javier Milei hayan sido implementadas por Grabois y gente de su equipo. Y por otro lado, les recuerdo que en los años 60 y 70 hubo una agrupación llamada la Guardia de Hierro, a la cual pertenecía el papá de Juan Grabois, e hicieron acuerdos con Macera. El mismísimo, en ese momento, Bergoglio, que intercedía con Macera, hacían inteligencia. ¿De a qué se dedicaba el padre de Villarroel? La nenecha nacionalista son los tontos útiles de un movimiento que intentaron infiltrar entre los libertarios y les salió para el ojete, afortunadamente, porque habíamos personas pensantes en ese grupo. Recuerden, cuando surjan la nenecha nacionalista que mete agenda nazi dentro de la derecha, los Tucker Carlson que reportan a Irán también disfrazan de católicos, no son... O sea, la fe católica no define eso. Hay extremistas en todos los bandos, que no permitamos, somos un país católico, que usa nuestra religión para meternos en una agenda asesina, genocida y vendepatria. Por eso Javier Milei les dice los nacionalistas de pacotilla. En primera instancia, como podemos ver, tenemos la primera falacia, que es la falacia del espantapájaros, ¿no? Y a su vez, un marcado anacronismo. La diputada realiza unas aseveraciones bastante complicadas, bastante fueras de tono, teniendo en cuenta su total desconocimiento del nacionalismo católico argentino. Sí, efectivamente, camarada Sergio, ahí la diputada Lemoine hace un comentario sobre la supuesta alianza que existiría entre el nacionalismo católico y la teocracia iraní. Evidentemente, esta mujer, en sus delirios, como bien vos lo has señalado, al hablar sobre las falacias del espantapájaro y el anacronismo soviético, ese delirio que tiene esta mujer, intenta manchar el buen nombre del nacionalismo católico con una religión que es una herejía. Y esto no lo digo yo, esto lo ha venido mencionando autores de la talla, por ejemplo, de Hilaire Belloc, que escribió un gran libro que habla sobre las grandes herejías. Y el Islam estaría dentro de esas grandes herejías que tuvo que sufrir nuestra Santa Iglesia Católica Apostólica y Romana. Otro autor que habla muy bien sobre el Islam
es el profesor Calderón Bouchet, que tiene un pequeño opúsculo que se llama El Islam, y ahí marca claramente las diferencias que existen entre lo que es el Islam, una teocracia, diríamos, chiita, y lo que es el nacionalismo católico, que no tiene absolutamente en su esencia, vamos a llamarlo dogmática. El nacionalismo católico siempre ha defendido el reinado social de Cristo. Recordemos lo que dice nuestro gran maestro, mártir del nacionalismo católico, el profesor Jordán Bruno Schentak, donde dice que el nacionalismo básicamente es restablecer el señorío de Cristo en lo propio. Entonces, el nacionalismo político es básicamente eso, es lograr el reinado social de Cristo. Y eso no tiene absolutamente nada que ver con la teocracia islámica, que desde lo geopolítico, podemos decir, se podría buscar un punto de conexión solamente en la defensa de los valores tradicionales, que tenga digamos, una sociedad islámica y una sociedad occidental católica como la nuestra, o sea, la defensa de la tradición, pero nada más, eso es todo. Eso es, digamos, si buscamos una conexión, pero desde la esencia, desde la raíz, desde lo que es la cuestión de fe, el Islam es una herejía. Habla del profeta Mahoma, y sabemos muy bien que al propio Cristo lo consideran un profeta y no Dios hecho hombre. Entonces, la cuestión es esa, es buscar defenestrar, buscar manchar, buscar confundir. Esta mujer no tiene ni la más pálida idea, y ni siquiera habrá leído a un Castellani, Las cuatro ranas de Castellani, y de lo que cómo denuncia él el proceso de descomposición social a raíz de la Ilustración, a raíz del avance del protestantismo y del Islam. Entonces, como enemigos de la Iglesia, el Islam siempre fue enemigo de la Iglesia católica, sin entrar en detalles históricos, las grandes persecuciones, las grandes guerras de religión, y la violencia con que el Islam se instala en la historia de la humanidad. O sea, no hay punto de comparación alguno, y eso es, digamos, lo primero que tenemos que tener muy en cuenta los nacionalistas católicos. O sea, en definitiva, alinear o pretender alinear el pensamiento católico con la teocracia iraní es propio de una mujer que no está en sus cabales, o es ignorante, o directamente es una mujer que no le funciona, o como se suele decir, no le llega agua al tanque, ¿no? Bien dice aquí el camarada Marañón, recordemos, a ver, esto es justamente ya es inconcluso, hay una incongruencia, son delirios, ¿sí? Delirios de alguien que no entiende lo que dice. Como bien explica el querido camarada Marañón, ¿no? Hay que realmente tener un conocimiento profundo de la historia, la filosofía, incluso la teología, para poder hablar del nacionalismo católico argentino. Otro de los errores enormes que realiza aquí la diputada dentro de su relato, como acabamos de ver, es vincular a la Guardia de Hierro con Macera, con Bergoglio y con el padre de Villarroel, de la vicepresidente Victoria Villarroel, ¿no? ¿Por qué? Porque, en definitiva, en primera instancia, ¿qué es la Guardia de Hierro? ¿Qué fue la Guardia de Hierro? Fundamentalmente, la Guardia de Hierro fue una agrupación de la derecha peronista. Su nombre, el nombre de la nomenclatura de Guardia de Hierro, proviene de la Guardia de Hierro Pana, ¿sí?, que era cristiana y nacionalista, pero en Argentina fue simplemente un movimiento de cuadros políticos. Hay que entender justamente que, hablando de peronismo, Perón fue un ecléctico que supo negociar con todos los intereses y todas las variantes políticas del momento, por el solo hecho de
intentar mantenerse en el poder. Lo hizo con Montoneros, lo hizo con la extrema derecha, creando una coalición que después quedó, después de su muerte, va a desatar el terrorismo de Estado. Lo fue con Montoneros, el ERP, en el gobierno de Isabel Martínez de Perón, ¿sí? Que va a motivar, ¿sí?, lo que va a ser el ingreso de las Fuerzas Armadas para combatir a la subversión y evitar que se instale el comunismo dentro de Argentina. Que dicho sea de paso, habría que explicarle a la diputada que si tenemos que hablar de satélites soviéticos, hay que hablar de Cuba. Cuba, la Revolución Cubana, donde intervienen justamente Fidel Castro, Ernesto Che Guevara, lamentablemente argentino, un misógino, alguien que mataba por el solo hecho de que le resultaba placentero, a su vez que odiaba a los homosexuales, era racista y quería realizar campos de concentración para todas aquellas personas que no concordaran con su filosofía. Satélites rusos. Hay que hablar de la Revolución Cubana, realmente, que viene ¿de dónde? De la Revolución Rusa y de la Revolución China. La Revolución China en 1949 con Mao Zedong. Entonces, sin ir más lejos, Fidel Castro era marxista-leninista y Ernesto Che Guevara trotskista maoísta. Entonces, con el Departamento de América de Cuba van a nacer toda esta formaciones de filo comunista, tercermundista, que involucra agrupaciones de la guerrilla como Montoneros, el ERP 22 de agosto, que van a ser entrenados por este Departamento de América con la finalidad de extender la revolución al resto de América. Entonces, si hay que hablar de satélites soviéticos, ya entendemos de dónde viene. Y ese gramscismo marxista, leninista, trotskista o maoísta, cualquiera de sus variantes dentro de la Revolución Cubana, va a mutar en el marxismo cultural. Después de 1983, el marxismo, fundamentalmente en Argentina, va a mutar en el marxismo ideológico de Gramsci, que va a ganar las universidades. Así que la tenemos lamentablemente sus efectos hasta hoy. Entonces, volvemos con esto. No se puede hablar del nacionalismo católico argentino como satélite de intereses soviéticos o satélites de Rusia cuando combatió desde sus inicios al comunismo. Es una incongruencia. Volviendo con esto, ¿no? Volviendo con el tema, era necesario hablar de Perón porque gracias a Perón tenemos el quilombo que tenemos actualmente. ¿Sí? Y la Guardia de Hierro, que era estrictamente peronista, se basa justamente en lo que va a ser la Guardia de Hierro rumana, vuelvo y repito, pero no con una participación específica dentro del poder. Recordemos que incluso Perón va a transar, Perón va a negociar hasta con los sacerdotes del movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, que muchos de ellos, que es el marxismo dentro de la iglesia, muchos de ellos van a integrar filas con montoneros, como es el caso de Enrique Angelelli. Pero se van a alejar justamente de la derecha, incluso del magisterio de la iglesia, porque el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo es estrictamente herético. ¿Por qué? Porque se centra en la teología de la liberación, que es el marxismo dentro del seno de la iglesia. Bien. Entonces, a su vez tenemos otra de las falacias, que es la falacia de transferencia de culpa. ¿Qué quiere decir esto? Intentar desacreditar las figuras actuales como Victoria Villarroel, la vicepresidente, por lo que supuestamente hizo su papá, que aquí el uso de la culpa por asociación para evitar discutir ideas presentes. Me desvío, ¿sí? Es desviarse del debate acusando por no tener pruebas o por no tener los argumentos necesarios para desarrollarlo en el debate. ¿Se entiende? Después, hay otra de las problemáticas que tenemos acá, que es la siguiente, que es ¿quién decide
¿quién define lo que es ser católico o no? Como vemos a continuación, y lo vimos también al principio del video, ¿no? Se dicen católicos, pero no lo son, ¿sí? Es lo que dice ella. La fe católica no define eso. En primera instancia, a no ser que tenga un catolicómetro por ahí, a ver, midiendo quién es más católico, quién es menos católico, ¿sí? Hay que explicarle a la diputada que el nacionalismo católico se apoya en el magisterio tradicional y de la doctrina social de la Iglesia. Sí, efectivamente, camarada Sergio, analizando las expresiones de la diputada Lemoyne, hace referencia, y es algo que realmente más nos debería preocupar a los nacionalistas católicos, es cómo ella confunde o busca confundir al espectador, al que la escucha, ignorante, diríamos, de la historia del nacionalismo católico, que recibe esta catarata de barrabasadas de esta diputada, en donde dicen que los nacionalismos con Z, los nacionalistas con Z, se dicen católicos pero no lo son. La fe católica no define eso. Entonces ella habla de la fe católica como plantando bandera de que para ella es ser católico y que debería ser un nacionalista católico. Entonces empezamos diciendo de que ella, la diputada de Lemoyne, representa lo contrario a lo que es la fe católica. Ella es liberal y el liberalismo ha sido permanentemente condenado a través de diferentes encíclicas papales desde el año 1832, con la encíclica Mirari Vos del Papa Gregorio XVI. Empezó a haber todo un proceso y una acción concreta y condenatoria de la Santa Iglesia Católica denunciando al liberalismo. Lo que ella es, en esencia, la Iglesia Católica la ha venido condenando desde el año 1832 hasta el año 1937. Tomó este periodo de tiempo porque ese fue el periodo donde más encíclicas y más papas se manifestaron, ¿no? Después los papas postconciliares de alguna manera se manifestaron, pero de manera más diplomática, vamos a llamarlo así, pero no con la contundencia que debería tener una encíclica sin margen de error, como lo hizo Gregorio XV, como lo hizo el Papa Pío IX o Pío IX en la famosa encíclica Quanta Cura en 1864, o el Syllabus Errorum en el año también 1864. El gran Papa Magno debería ser León XIII, con su encíclica Immortali Dei en 1885, con la Rerum Novarum en 1891, Pío XI con la Quadragésimo Anno en el año 1931, y párrafo aparte, el Santo Padre Pío X con su Pacendi Dominici Gregis en el año 1967, que condena y hace una espectacular análisis sobre la situación de cómo el modernismo propio del liberalismo se va mezclando y se va introduciendo sus tentáculos en la sociedad, en el mundo y también, lamentablemente, en la Iglesia, en la Santa Iglesia Católica. Bueno, acabamos de recibir también algunas imágenes. Por ejemplo, si ustedes recordarán, y creo que en Buenos Aires, ese famoso sacerdote que busca evangelizar, diríamos, a los jóvenes siendo DJ y poniendo música, una cosa, yo diría que ya contrario a su investidura sacerdotal. No sé si sería blasfemo, para mí sí, porque el sacramento del orden sacerdotal es un sacramento. Entonces no puede un sacerdote ultrajar algo que viene de Dios mismo, que es la ordenación sacerdotal. Entonces está utilizando su investidura sacerdotal para algo mundano, algo del mundo, algo que es anticatólico en definitiva.
pretender predicar o llevar la palabra de Dios a los jóvenes a través siendo DJ y poniendo música de DJ y hacer carne esa famosa frase del Papa Francisco, del cuestionado Papa Francisco, hagan lío. Y bueno, entonces, ¿qué pretendemos? ¿Qué pretendemos lograr que esta iglesia modernista inculque a los jóvenes? O sea, una idea desfigurada de lo que es la verdadera fe católica, ¿no? La que sí mantiene esa forma de fe católica es el nacionalismo católico, porque está basado sobre la tradición, principalmente, pero también quizás, y esto no lo debemos obviar, a lo que en esencia se intentó hacer de alguna manera con ese Concilio Vaticano, muy cuestionado también, pero bueno, hay muchos papas que han buscado de alguna manera frenar la malinterpretación o el abuso que se hizo en definitiva sobre todo de la liturgia postconciliar, ¿no? Llevando a situaciones extremas de misas que parecen más un show que lo que es la verdadera misa, que es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en el altar. Eso es irrefutable. ¿Eso sabrá la diputada, sabrá la diputada Lemoyne de lo que es el verdadero sentir del fe católico que está traducido en el altar, en el sacrificio de nuestro Señor en el altar, y no con lo que pretende hacer este sacerdote de manifestar la palabra de Dios a través de la combinación de sonidos musicales como CD? Yo creo que no. Entonces no tiene digamos, el argumento y no tiene la capacidad la diputada de Lemoyne de hablar sobre lo que es ser católico realmente, si es ella la principal promotora de lo que es el verdadero pecado de todo esto, que es el liberalismo. Y con todo también lo aportado por el querido camarada Enrique Marañón, podemos dar este cierre, ¿no? Que es necesario entender el liberalismo libertario, ¿sí?, y el nacionalismo católico como dos vertientes totalmente separadas la una de la otra. El liberalismo prioriza la libertad del individuo y el mercado, ¿sí? Pero esa libertad buscada y centrada en el propio también libertinaje y sobre todo económico. Y en realidad, por el otro lado, tenemos el nacionalismo católico argentino, o el nacionalismo católico, si se lo quiere entender como algo completo, es justamente centrarse bajo los ideales de Dios, patria y familia, ¿sí?, justamente en defensa del reinado social de Cristo, ¿sí? O sea, tratar de loquitos conspiranoicos a quienes sostienen la doctrina de casi 100 años dentro del país es justamente desconocer toda la política y la historia política argentina, ¿sí? Es decir, es necesario, voy a tener una cámara enfrente al menos, saber de qué estoy hablando y entender los fundamentos políticos, sociológicos, históricos que hay detrás de ello a fin de yo poder sustentar mis palabras, cosa que esta mujer evidentemente no ha hecho. Bien, Muchísimas gracias, estimado camarada Sergio, por haberme dado esta posibilidad de poder compartir con vos este espacio en tu programa El Revisionista, a quien recomiendo a todos los camaradas seguirte, y llegar a una reflexión final ante los dichos de esta impresentable diputada Lemoyne. Quería remarcar dos cosas. Primero, decir lo que es el nacionalismo. Digamos, no vamos a dar una charla sobre nacionalismo, pero hay algo que sí me gustaría resaltar, y lo dijo el propio gran escritor nacionalista Federico Ibarburu. El nacionalismo es una reacción, tiene que haber una reacción en contra de la rebelión liberal y en contra del marxismo. Y esto está pasando en la Argentina. No estamos reaccionando, camaradas. Viene esta mujer con este nivel de intelectualidad catastrófico,
vergonzoso, a querer dar una cátedra de nacionalismo católico, confunde todo y nos mete dentro de una bolsa con personajes siniestros como Grabois, por ejemplo, o el propio Santiago Cunio, que ahora surge como el nacionalista, sabiendo los antecedentes del propio Cunio. Querer confundir con la actual vicepresidenta Villarroel, que sabemos que no es nacionalista católica, y sabemos también de sus conexiones y su formación en el Estado de Israel. Entonces, ¿qué pretende esta mujer? Hablar de nacionalismo, y nos mete también dentro del concepto de nacionalismo con Z. Es algo que no podemos dejar pasar, y por eso nuevamente agradecido por este espacio, Sergio, que has tenido la intención de invitarme para de alguna manera poner un manto de luz a toda esta tiniebla, a todo este derroche de barbaridades, de incongruencias que hizo esta mujer a través de ese canal de streaming. Y quiero cerrar esta conclusión final con una magnífica frase, ya que esta propia diputada Lemoyne, cuando se refería a la Guardia de Hierro y a estos movimientos que han querido infiltrarse y los ha tratado de tontos útiles o de idiotas útiles, yo le voy a contestar personalmente a través de este medio a la diputada Lemoyne que ella es un idiota útil, y le voy a contestar a través de una magnífica frase del gran camarada Walter Beberaya Allende, que ha escrito en su libro Dogma Nacionalista lo siguiente: el liberalismo abunda en los espíritus débiles que merodea en los sectores cultos, europeístas, civilizados, modernos. De allí surgen los Moreno, los Monteagudo, los Rivadavia, los Sarmiento, los Mitre y ahora diría los Lemoyne. Todos idiotas útiles del liberalismo. Eso es lo que decía el camarada Walter Beberaya Allende en su libro El dogma nacionalista. No hay mucho más que agregar en todo esto. ¿Quiénes son los verdaderos idiotas útiles al sistema? Todo lo que constituyó el nacionalismo católico allá desde el año 1925 y que hasta la fecha sigue, aunque sea en grupos chicos, porque somos un grupo chico, nos han reducido hasta mínima expresión de camaradas que buscan de alguna manera hacer una resistencia heroica en las diferentes trincheras que podemos tener y que podemos generar a través de los círculos nacionalistas, a través de asociaciones, a través de las redes sociales con los programas del revisionismo histórico y a través de muchos dirigentes que aún hoy viven o que ya han partido hacia la morada eterna. No quiero nombrarlos porque tengo miedo de olvidarme de alguno, pero sabemos a quienes estamos haciendo referencia. El nacionalismo católico siempre fue el baluarte, el catejón ante el avance del liberalismo. Ese liberalismo que siempre ha actuado con sus dos tentáculos, el comunismo y el capitalismo. Entonces, la única resistencia coherente es el nacionalismo, y sobre todo el nacionalismo argentino y el nacionalismo católico como esencia, pero sin dejar de lado a los matices y a las diferentes vertientes del nacionalismo argentino, quien respeto a todas las agrupaciones que están peleándola y que se manifiestan. Respeto a hombres como el doctor López, por ejemplo, este gran hombre, este juez de la patria, como dijo el propio Mayor Abete, quien se ha jugado, que ha sido el único que ha levantado su voz ante la infamia, ante la blasfemia de esas imágenes que ponían los propios liberales, que la señora Lemoyne dice que son los católicos de fe, blasfemando y poniendo imágenes del rostro de Milei, o de otros personajillos de cuarta del liberalismo, mezclándolas con imágenes santas. Y el propio
doctor López salió en defensa de nuestros valores cristianos, de nuestras imágenes católicas, y lo persiguen porque es antisemita. Y la daya que se prestó y que siempre se va a prestar cuando personajes que buscan defender, que buscan defender, camaradas que buscan defender nuestra fe, y que sabe cuál es la raíz de todo esto, esta policía del pensamiento que ahora se llama Daya, va y hace las denuncias y buscan destituir al doctor. Bueno, lamentablemente ha tenido que renunciar o ha tomado la opción de renunciarlo porque ya se estaba acercando el jury de enjuiciamiento, pero valientemente el doctor, como él dice, mi lucha no ha terminado, es en otra trinchera. Y así debemos hacer, camaradas. Por esta reflexión final, es una reflexión de lucha, es una reflexión a la resistencia. Hay que restaurar la patria en Cristo. No debemos ser cobardes al momento de manifestarnos, al momento de dar a conocer nuestro pensamiento nacionalista. Por eso, como les digo, camaradas, sigamos en la lucha, sigamos en el esfuerzo cotidiano a expresar nuestro pensamiento, a no quedarnos atrás, porque el juicio final va a ser sobre no cuántas veces me has ofrecido holocaustos, sino cuántas veces has orado, cuántas veces has defendido mi fe, cuántas veces has defendido mi iglesia. En definitiva, un juicio de amor. Si no amamos a la patria, si no amamos a nuestra fe católica, si no amamos a Dios, no podemos ser argentinos, ni menos nacionalistas católicos. Por eso, como les digo siempre, ¡viva Cristo Rey! ¡Viva la patria! Muchísimas gracias, estimado Sergio, y será hasta la próxima. Esto nos despedimos y bueno, recuerden siempre suscribirse al canal, darle me gusta, compartir para poder crecer juntos en este camino. Muchas gracias.